Hola, soy Joel Pacheco, estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y hoy día vamos a hablar sobre dos temas de la electrónica que es el transistor como un amplificador y el modelo de circuitos equivalentes a pequeña señal. Bueno, para obtener como un amplificador, el transistor debe estar polarizado en la reacción activa, o sea que esto de aquí que tiene que ser establecido con una corriente directa. La corriente debe ser constante y tiene que estar en el emisor o el colector. El amplificador está altamente fluida por la corriente que sale del reposo o de polarización. Para esto de aquí existen unas condiciones de la corriente directa que circula en el circuito. Bueno, primero se considera las condiciones de polarización al fijar el cero en la señal de voltaje. Dice el circuito se reduce y podemos escribir las siguientes relaciones para las corrientes y voltajes de la corriente directa, que son la intensidad del colector es igual a la intensidad de saturación por la exponencial del voltaje VE sobre el voltaje de temperatura. Y esto de aquí es igual a la intensidad del emisor, que es igual a la intensidad del colector sobre alfa. Igualmente tenemos aquí la intensidad B es igual a la intensidad del colector sobre beta, y el voltaje de E es igual al voltaje CE menos la intensidad del colector sobre la resistencia del colector. Obviamente, para la operación en modo activo, el voltaje del colector debe ser mayor que el voltaje B en una cantidad permitida de una razón razonable, la cual oscila en el colector. Para esto de aquí también se debe tener en cuenta la corriente del colector y la transconductancia. Se muestra un gráfico en el cual se tiene una pendiente y se pueden observar el voltaje que sale y la intensidad también del colector. Corriente de la base y la resistencia de la entrada de la base. Para esto de aquí también se debe tener en cuenta la corriente de la base y se usa las siguientes equivalencias: la corriente del emisor y la resistencia de entrada en el emisor. La corriente total en el emisor IE se puede determinar a partir de las siguientes igualdades. La corriente de la base y la resistencia en entrada de la base también tienen sus ecuaciones, las cuales son: la ganancia de voltaje también se puede calcular en el uso del transistor como amplificador. Modelos de circuitos equivalentes a pequeña señal. Existen dos modelos, los cuales son el modelo híbrido y el modelo T. Una representación de la operación de la señal del BJT se puede obtener al eliminar las fuentes de corriente directa. El modelo híbrido se puede graficar como los dos siguientes gráficos que se muestran. Es importante observar que los circuitos equivalentes a pequeña señal modelan parámetros de GM y de RPi. Del modelo dependen el valor de la corriente del colector de polarización de la corriente directa. En el modelo T se muestran dos versiones impuestas del BJT, una con fuente de corriente controlada por voltaje, siendo voltaje VE, y el voltaje del control, pero aquí se muestra explícitamente la relación entre la base y el emisor. Bueno, este capítulo ha sido un poco extenso, el cual se mostró una manera resumida. Y si se quiere saber más de los capítulos, pueden consultar fuentes bibliográficas sobre los temas de electrónica y encontrarán. Bueno, esto ha sido todo por hoy, gracias.